El exorcismo de Anneliese Michel. Nacida en Liebfing, Bavaria, creció en la pequeña localidad de Klingenberg am Main, en esta misma región, en el seno de una familia católica de clase media. Sin aviso, su vida cambió drásticamente un día, en el año de 1968, cuando solo tenía 16 años de edad. Comenzó a no poder controlar su propio cuerpo, sufría movimientos violentos, ni siquiera podía avisar a sus padres, Joseph y Anna, ni a sus 3 hermanas. Poco después de lo ocurrido, ese momento, el neurólogo de la clínica psiquiátrica Wurzburgo diagnosticó la epilepsia del gran mal. Y a consecuencia de la dureza de sus ataques y de una fuerte depresión que padeció, Anneliese fue finalmente admitida en el hospital para disponerla a tratamiento. Poco después que comenzaron los ataques, la joven alemana comenzó a ver diabólicas visiones, muecas, caras monstruosas durante sus rezos diarios. Incluso escuchaba voces que le decían: Anneliese se cocerá en el infierno. Ella mencionó los demonios a sus médicos una sola vez, explicándoles que ellos habían empezado a darle órdenes. Los doctores parecían no encontrar el problema y Anneliese empezó a perder fe en que la medicina fuera capaz de curarla. Era ya cerca final del año de 1970. Esto no le impidió seguir estudiando en la Universidad de Würzburg en 1973, pero ahí fue donde los ataques aún fueron más fuertes y continuos. Debido a la gran creencia religiosa de su familia y de ella misma, Anneliese empezó a creer que estaba poseída por el demonio. Le parecía que no existía otra explicación. Sus padres Joseph y Anna, desconcertados y frustrados al observar que la medicación que estaba tomando su hija no le servía de mucho, sino que aún la empeoraba más, ya que venía padeciendo efectos psicóticos que incrementaban día a día, rompieron los dictámenes médicos y decidieron llevarla a varios sacerdotes solicitándoles que se le practicara un exorcismo. Sin embargo, estos sacerdotes no determinaron que aquello se tratara de una auténtica posesión, y por años la Iglesia rechazó conceder un exorcismo en la adolescente, que por esa época contaba ya con 20 años de edad, ya que no se daban ninguno de los factores necesarios para considerar como cierta tal situación, que son, según la Academia Pontificia Regina Apostolorum, hablar en idiomas desconocidos, exhibir una fuerza física desproporcionada, manifestar repulsión por objetos sagrados y conocer hechos muy distantes en tiempo y espacio. Además, no levitaba, no había documentación sobre telequinesis, ni nada que pudiera demostrar la posibilidad de que fuerzas sobrenaturales o malignas estuvieran involucradas. Por eso no creían que fuera una posesión demoníaca genuina. Y la doctrina de la Iglesia Católica con respecto a estas prácticas es muy estricta. Le recomendaron que siguiera con su tratamiento médico. Pero ciertamente los síntomas que padecía la muchacha eran muy serios y altamente inquietantes, porque se mutilaba a sí misma, comía moscas, carbón, bebía su propia orina. En el año de 1974, después
de supervisar a Annelies por algún tiempo, el párroco Ernst Alt, considerado un reputado experto en la materia, encontró verdaderos indicios de posesión demoníaca, ya que Annelies se negaba a comer porque los demonios no se lo permitían, exceptuando los insectos, siendo los arácnidos su plato de alimento principal. Dormía en el suelo de piedra, en extrañas e imposibles posiciones, rompía crucifijos, destruía cuadros de Jesucristo y lanzaba rosarios deshaciéndose de ellos. Se le podía oír gritando por toda la casa durante gran parte del día, y el acto de romperse la ropa y orinar en el suelo se convirtió en el pan de cada día. Después de hacer una verificación exacta de la posición en septiembre de 1975, el obispo de Würzburg, Joseph Stangl, ordenó finalmente la orden de llevar a cabo el gran exorcismo, que sería realizado por el pastor Alt y por el padre Arnold Renz. La base para este ritual está en el Rituale Romanum, el cual continúa siendo en este momento un derecho canónico válido desde el siglo XVII, en sesiones que se prolongaron semanalmente desde septiembre del 75 hasta julio del 76. Finalmente ellos aseguraban que no solo había un demonio dentro de la joven, sino que eran varios y hasta los identificaban: Caín, Judas Iscariote, Lucifer, Nerón, Adolf Hitler y Fleischmann, un deshonrado sacerdote franco del siglo XVI, y algunas otras almas malditas que se manifestaron a través de ella. Sus convulsiones eran tan fuertes durante el exorcismo que tenían que atarla a la cama y ser sujetas por 3 personas. Solo por corto tiempo parecía que el exorcismo hacía efectos. Incluso pudo regresar a la escuela y realizar los exámenes finales en la Academia de Pedagogía de Würzburg. Los ataques aún así no terminaron. De hecho, ella quedaba paralizada e inconsciente más a menudo que antes. El exorcismo continuó por muchos meses y durante semanas Annelies rechazó todo alimento. Aparte de no comer, presentaba una grave neumonía, alcanzando apenas los 30 kilos de peso. Estaba totalmente demacrada y con fiebres muy altas. Incluso llegó a romperse las rodillas debido a las 600 genuflexiones que realizaba obsesivamente durante las sesiones. El último día del ritual del exorcismo fue el 30 de junio de 1976. Exhausta e incapaz de hacer por sí misma las genuflexiones, sus padres le apoyaron y le ayudaron a seguir los movimientos. Se dice que la joven se giró hacia su madre y le dijo: «Tengo miedo». La última frase que dirigió a los exorcistas fue: «Por favor, pidan la absolución». Cayendo posteriormente inconsciente, Annelies murió. El exorcismo no dio resultado. Tras la muerte de la joven a la edad de 23 años, fueron arrestados por las autoridades sus padres y los 2 exorcistas. Según los doctores que testificaron en el juicio, le diagnosticaron a Annelies un severo caso de epilepsia, una condición que le hacía convulsionar y que afectó al cerebro con ataques de aplopejía. Además, se discutió sobre posibles desórdenes mentales y psicológicos, lo que explicaría las alucinaciones de rostros y voces demoníacas. Y las pruebas forenses determinaron que Annelies murió de hambre.
Especialistas afirmaron que si los acusados hubiesen alimentado a la joven a la fuerza por lo menos una semana antes de su muerte, hubiera podido salvarse. Los exorcistas intentaron probar la presencia de los malignos, poniendo las cintas grabadas, y se llegaron a registrar hasta 42 audios en los que se oían extraños diálogos, como el de dos demonios que discutían sobre cuál de los dos debería abandonar primero el cuerpo de la chica. Nadie de los testigos de los exorcismos dudó jamás sobre la autenticidad de presencias diabólicas, incluyendo a su hermana, declarando que Anneliese no quería que la ingresaran en un hospital mental. Los psiquiatras, que también fueron llamados a testificar en el juicio, hablaron sobre la inducción doctrinaria. Dijeron que los curas proporcionaron a la chica los contenidos de su conducta psicótica. El veredicto final fue considerado por muchos demasiado blando, ya que los padres y los exorcistas fueron declarados culpables por homicidio por negligencia y negación de auxilio. La condena fue de 6 meses de prisión y libertad condicional. Una comisión de la obispo-conferencia alemana concluyó después que Anneliese Michel no estaba poseída. Aún así, los creyentes no dejaron de apoyarla en sus luchas. En el año de 1999, el cardenal Medina Esteves presentó a periodistas en Ciudad del Vaticano la nueva versión del Rituale Romanum, que ha sido utilizado por la Iglesia Católica desde el año 1614. Las actualizaciones llegaron después de más de 10 años de trabajo en corregirlo y mejorarlo, y se llaman de Exorcismis et Quisbusdam del Supplicationibus, o el exorcismo para el próximo milenio. Llegó 20 años después del fallecimiento de Anneliese Michel. Los padres de Anneliese aseguran haber visto sombras corriendo en los pasillos de la casa donde estaba su hija. Cuando nosotros íbamos a ver a Anneliese, veíamos sombras en los pasillos, cerca de la habitación de nuestra hija. Días antes de su muerte, Anneliese gritaba en su clase asegurando que todos los demonios la seguían. Esto hacía que hasta sus mejores amigos dejaran de visitarla, excepto su novio. Ella murmuraba que me alejara de ella, pero nunca la dejé sola. En los exorcismos de Anneliese, quienes estuvieron presentes afirmaron que las cruces se volteaban hacia abajo misteriosamente y las ventanas se rompían como si alguien aporreara algo en ellas. Ernst Alt les decía a los padres que debían mantener la calma, pues como sucedía debido a la presencia demoníaca. Su cuerpo fue exhumado 11 años y 6 meses después de su entierro, solo para confirmar que mantenía en circunstancias normales, lo cual fue confirmado. Aún hoy día hay gente que visita la tumba de Anneliese como lugar de peregrinaje y adoración, una santa que luchó contra el diablo. La triste vida de esta joven mujer fue recogida en varios libros, incluso la película del exorcismo de Emily Rose se basa en ella.